La matemática surge de modelos cognitivos de alto nivel de pensamiento lógico y de pensamiento formal que permiten interpretar, sustentar y fundamentar las cosas que uno ve comúnmente. Así como existe un pensamiento filosófico que se llama epistemología para comprender los métodos, las técnicas, los objetos, los problemas, pues el pensamiento lógico-matemático es el que permite sistematizar organizadamente todos los elementos de un contexto que aparentemente son caóticos y por eso terminan produciendo fórmulas. La presión por el volumen es igual al número de moles multiplicado por una constante R que es 0.086 atmósferas por litro sobre grados Kelvin por mol multiplicado por la temperatura en grado Kelvin. ¿Quién llegó a esa conclusión? Un matemático. ¿Y para qué hizo la forma? Para que los demás no tuvieran que sufrir, para entender, comprender, aplicar, analizar y concluir acerca de lo que ven. O sea, un niño que tiene un desarrollo del pensamiento lógico, ese niño es excelente en todas las áreas. Pero el que no lo tiene, no es que sea malo en matemáticas, es que es malo en casi todas las áreas. El problema de Colombia es que nos organizamos por la matemática en preescolar y el lenguaje, que son las dos únicas áreas que son abstractas. Y los niños a esa edad tienen pensamiento concreto y las áreas que hay que fundamentar son las sociales, que es lo que se ve, y las naturales, que es lo que se observa. Por eso hoy los matemáticos están haciendo didáctica de la matemática, están cambiando la forma de enseñarla, están volviendo lo que es abstracto, lo están volviendo de forma práctica, concreto, y hasta jugando con un dominó, incluso haciendo con papeles origami o trabajando geometría, pues están desarrollando esos procesos de pensamiento. Entonces no se angustien, no somos malos, somos los 61 entre los 64 que pudieron clasificar. No somos malos. Si nosotros nos comparáramos el pensamiento matemático con los japoneses, estaríamos en 7, 8, 7, 9 sobre 10 en comparación con ellos. Incluso nuestros currículos son muy similares. Y Yuta Keuchi decía, yo no aprendí la matemática que sé en Japón, la aprendí en Colombia. Eso lo digo en un congreso de matemáticas, ahí en la Universidad Nacional. Y la aprendí de los profesores del departamento del Cauca y el departamento de Nariño. Incluso dijo, pónganse de pie los profesores de matemáticas del departamento del Cauca y el Nariño, y se paró casi el 40% de los maestros que habían ahí. O sea que esos departamentos que decimos que son los mensos, los tarugos, y nos reímos de ellos, tienen hasta la lógica para construir sus propios chistes. Entonces yo voy a empezar de la siguiente forma para no afanarme y para poder, primero me quito el saco para motivarlo. Y perdonen que me haga aquí abajo, pero como soy medio ciego me gusta ver las caras para que cuando estén como así, inmediatamente una cara así, me genere un ejemplo en la mente. Entonces en vez de ustedes miran para allá, pero yo los voy mirando especialmente a ustedes. Voy a decir una frase. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Quién la dijo? Rousseau. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Pero mire lo que dijo él. Sería bueno inventarnos un sitio donde se le pudiera enseñar al hombre a no dejarse corromper. Ese sitio primero es la familia. Y ese sitio segundo es la escuela. O sea, Rousseau no pensó que la escuela era para dictar clases. Pensó que la escuela era como un centro para enseñarle a las personas a no dejarse corromper. ¿Qué significa no dejarse corromper? Enseñarle la ética, enseñarle la moral, desarrollar el pensamiento divergente, desarrollar el ingenio, la creatividad. A donde va Vicente va la gente, formar Vicentes en vez de formar la gente. Una persona que tenga voluntad, que tenga carácter y que tenga la capacidad de no dejarse mover, sino mover a los demás. O sea, la escuela es un centro de formación para el pensamiento divergente, el pensamiento lógico,
el pensamiento hipotético deductivo, la capacidad de emprendimiento, la creatividad, la innovación y la invención. Y no es para dar clases. O sea, la charla no es para decir cómo enseñar matemáticas. Ese no es el problema. La charla es cómo desarrollar los procesos de pensamiento y dentro de ellos el pensamiento lógico-matemático. ¿Estamos? Porque casi todo el mundo llega con la receta de cocina de cómo enseñar este tema, y cuando el alumno aprende el tema no aprende a pensar, porque una cosa es aprender el contenido y otra cosa es aprender a pensar y aprender a aplicar lo aprendido y generar procesos diferentes. Una cosa es aprender el saber y otra cosa es crear un nuevo saber producto de un pensamiento hipotético deductivo y pensamiento lógico. Si él viniera hoy por algún colegio de América Latina y de África, diría: el niño entra bueno a la escuela y la escuela lo daña. ¿Ustedes qué creen siendo maestros? Uno dice que no. Pero voy a poner dos ejemplos, uno relacionado con lo humano y el otro relacionado con lo académico y con los procesos de pensamiento. Con lo humano, Giovanni Marcello Francesco, desde que ha sido rector en el CIEI, en el Liceo Cambridge, en el Gimnasio Los Andes, desde el año 90 hasta el año 2010, más o menos 20 años de rector, todos los días lunes, a primera hora de clase, me iba a un salón de transición. Sonaba el timbre y la segunda hora me iba a un salón de quinto primaria. Sonaba el timbre y me iba a un salón de noveno grado. Y sonaba el timbre y me iba a un salón de grado 11. Por ejemplo, este lunes voy a transición A, quinto A, noveno A y 11A. El próximo lunes voy a transición B y así, para verme con los mismos niños unas 4 o 5 veces al año y comprender si estos niños pueden pasar bien del preescolar a la primaria, de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la media y de la media a la universidad. Y eso siempre lo sistematicé durante los 20 años, cómo hacer esos procesos, para hacer como una educación más o menos continuada, acumulativa y secuencial. Pero voy a poner un ejemplo. Termino mi clase con preescolar y esta misma pregunta se las hago a quinto, a noveno y a 11. Y cuando termino la clase pido un favor. Preescolar, ¿quién de ustedes me puede hacer el favor de borrarme el tablero? ¿Qué ocurre en preescolar? Todos. Ni siquiera levantan la mano, sino que parece que tuvieran un resorte en el rabo. Inmediatamente rebotan y arrancan a correr. Incluso se trepan por encima de los pupitres. Se cogen en contra unos con otros. A veces se enredan con las patas de los pupitres y se caen. Se caen 4 o 5 y los otros pasan por encima. El que va de primero y está feliz porque va a borrar, le jalan el pelo y lo tiran. Incluso el que tiene el borrador en la mano, todo orgulloso y reído y pedante porque va a borrar, viene otro y le borra con una mano y ya se les toma. Mire una cosa curiosa, que un niño de 5 años entra a la escuela con expectativa, interés, motivación, pasión, a todo le dice que sí, porque no entiende nada de nada, pero a todo le dice que sí. Eso hoy lo llamamos logros actitudinales y parece que esos logros se van perdiendo a medida que aumenta el desarrollo y la madurez de las personas. En quinto de primaria voy a preguntar: ¿quién me borra el tablero? Y la respuesta es esta: Mariela nunca lo ha borrado, José siempre se esconde a la hora de borrar. O sea, empiezan las quejas. Los niños de cuarto y quinto siempre se echan de la culpa a los otros y empiezan a tener argumentos para defenderse, pero no para proponer y producir. O sea, su pensamiento no es lógico todavía. Su pensamiento es recursivo, adaptativo. ¿Cómo no involucrarlo? Para no salir crucificado. Por eso los profesores de preescolar se inventaron un cargo en el salón: el monitor. Entonces hoy el monitor es usted, que está cerca de la puerta del salón. Hoy usted llama lista.
Y el alumno dice, pero ¿y para qué llamo lista si todos los puestos están ocupados? No falta ninguno, llame lista. Ese niño tiene pensamiento lógico. Yo no, sabiendo que no hay puestos desocupados, estoy llamando lista. Pues están todos ahí, a no ser que haya uno disfrazado. Ese día usted recoge las tareas, ese día recoge los cuadernos, ese día usted escribe las tareas en el tablero para que los demás copian. Es decir, usted es mi monitor hoy. O sea que hoy no tiene derecho a aprender nada conmigo, porque usted lo que tiene que hacer es los trabajos que me tocan a mí. ¿Por qué? Porque veo que ya no quieren trabajar y hay que buscarles trabajo. Pregunte en noveno quién me borra el tablero. Nadie, de pronto levanta la mano un elevado por ahí para preguntar quién me presta un lápiz. E inmediatamente todo el mundo cree que es que levantó la mano para decir yo, y entonces el mismo le grita, sapo, chupa, lamón, salte aquí. Ahora pregunten 11 quién me borra el tablero. Bórrale usted, viejo idiota, a eso le están pagando. Eso es problema suyo. Respéteme. Voy a hablar con mi papá para que me discute. ¿Qué pasó con ese niño que tenía expectativa, interés y motivación? Y ahora en grado 11 es un vejestorio echado que no quiere hacer nada de nada. ¿Fue la sociedad la que lo dañó? ¿Fue la cultura? ¿Fue la familia? ¿Fue la escuela? ¿Se dañó solo? Problema de la educación, pensar quién es. Para dejar de estar enseñando y empezar a formar. Ese es el gran problema. Que el modelo nuestro surgió en 1903 con el Ministerio de Instrucción Pública y ahora nos regimos con la Ley 115 del 94 con el Ministerio de Educación Nacional. Y antes la educación se entendía como el proceso de transmisión de la cultura a través de la enseñanza instruccional. Y hoy se entiende como el proceso de formación integral de los educantes. Y se entiende por formación integral el desarrollo de potencialidades, valores, actitudes, comportamientos, talentos, dimensiones humanas, competencias, desempeño. O sea que ya dictar clase hoy no es bien visto, pero no dictarla es peor. Entonces, ¿cómo generar momentos, eventos, situaciones, procesos, alternativas, ambientes, espacios dinámicos de formación para que él sea quien aprenda por sí mismo, aprendizaje autónomo, pero llegue a conclusiones verdaderamente científicas, aprendizaje significativo, y la llegue a la práctica con el apoyo de alguien más, aprendizaje colaborativo? Esos tres aprendizajes se están hablando últimamente. Ahora voy a coger algo por el lado académico. Grado quinto, transición hasta arriba. Estas son las 8 preguntas que hace naturalmente un niño que no sabe leer y escribir y que está en grado 0, incluso a veces entre kinder y transición, y tiene entre 4, 5 y 6 años. Teacher, ¿qué, mi amor? ¿Qué vamos a hacer hoy? Primera pregunta. Mi amor, vamos a hacer esto. Segunda pregunta. ¿Y por qué? Pues por esto, por esto y por esto. Tercera pregunta. ¿Quiénes lo hacen? ¿Quiénes lo han hecho? ¿Dónde lo hacen? Tales personas lo hacen y lo hacen de esta forma. Cuarta pregunta. ¿Y para qué lo vamos a hacer nosotros? Para esto y para esto. Quinta pregunta. ¿Y qué me hace si lo hago? Bueno, tú te vas a ganar esto, te voy a poner una carita feliz. Sexta pregunta. ¿Y con qué lo hago? Pues con estas cositas. Séptima pregunta. ¿Y cómo lo hago? Pues con este procedimiento. Octava pregunta. ¿Pero cuándo lo hago? Cuando se calle, maldita sea, cuando se calle no joda. Y nos inventamos una enfermedad para ese tipo de niños. Se llaman hiperactivos. Yo estoy convencido de que no hay niños hiperactivos, hay adultos lentos. No corran, niños hiperactivos. Miren lo curioso. Si ustedes se dan cuenta, los preescolares que se llaman talentos emprendedores son los preescolares míos. Trabajo hasta con los doctorados, pero yo trabajo con niños
4 años y medio, porque sé que desde ahí es que se desarrollan precisamente esos